Miguel Moreno, transmitiendo desde Washington, D.C., con una entrevista importantísima sobre el tema del gobierno y la política. El día de hoy vamos a tenerla Andrea Vallivian, quien es una analista político en Bolivia, trabajando actualmente en el oriente boliviano, pero ella es de La Paz, y vamos a estar conversando sobre el tema del gobierno y de la política. Y quisiera preguntarte, Andrea, ¿cuál es la situación que se está viviendo en este momento en el gobierno en Bolivia? ¿En qué ha quedado el tema de las autonomías orientales, ese gran sueño que tenían los departamentos de la media luna? ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente con el tema de la libertad en general? Si es que el gobierno está haciendo un buen rol con llevar los principios fundamentales de los derechos inalienables de los ciudadanos, que son los derechos a la vida, los derechos a alcanzar la felicidad, el respeto a la familia, el respeto a la propiedad privada, el respeto a los derechos de la libertad de expresión. Todos estos elementos que en su momento, como resultado de un buen gobierno, traen unidad, traen justicia, equidad, paz, traen elementos que hacen alcanzar el éxito auténtico. Cuéntame un poco la situación en general en Bolivia. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches a todos los que nos están viendo y gracias a ti por la invitación que hoy día me haces. Comentarte que, bueno, la gestión actual del presidente Evo Morales ya son alrededor de aproximadamente 10 años, en donde en su primera gestión entró con un apoyo por el voto popular con un 60%, lo que refiere de que la población estaba muy acorde a la presentación de la política que él hizo en su gestión. En su segunda elección, una vez más, el presidente Morales sale electo con las siglas del MAS, pero con una disminución porcentual en su aceptación, con un 54%, pero aún así más el 51% de los bolivianos estaban de acuerdo de que él sea el líder que nos lleve a lo que buscábamos, ¿no? Mayor participación, mayor respeto al Estado de Derecho. Sinceramente, por cómo se han venido dando la coyuntura de estos 2 últimos meses, el MAS ha estado perdiendo su posición política como partido. No solamente hablándote dentro del Congreso, que ha habido una división de los curules que representan a los pueblos indígenas, por lo último que ha pasado en el Timnis, sino también refiriéndome a cómo los bolivianos nos sentimos representados con nuestro líder que ha sido, si bien identificado por muchos en las urnas, no hoy en día, después de casi 8 años de gestión, por las políticas públicas que no involucren a todos los bolivianos. Sí, realmente podemos ver que existe todavía una carencia de una alianza entre el gobierno y el sector privado, por ejemplo, las grandes industrias que se están desarrollando en Santa Cruz, que es el departamento que produce más industrialmente, no tiene el apoyo que necesita del gobierno, y cualquier nación que quiere prosperar necesita de un gobierno que primero determine cuáles son los derechos de las personas y luego trabaje fuertemente en hacer prevalecer esos derechos, entre ellos el derecho a la libre mercado y a la libre empresa, a la libre exportación, y gobiernos que estén abriendo obviamente los espacios adecuados para que la nación pueda prosperar. Y quisiera, para concluir, Andrea, esta entrevista, ¿qué nos podrías decir que es lo que debería hacer este gobierno actualmente en Bolivia para poder en este año 2012 y en miras de una elección posible el año 2014, conllevar un final para que en la mente de los bolivianos exista el recuerdo de un presidente que hizo algo bueno en la nación? ¿Qué es lo que él debería hacer como presidente Evo Morales para poder dejar esa huella cuando termine su gestión en el año 2014? Miguel, la pregunta que me haces es complicada. Primero, porque en política es bien difícil dejar felices a todos. Y porque las necesidades son diferentes por el estrato en el que estás o por cómo piensas.
muy sencillamente lo que necesita mi país, Bolivia, y como Latinoamérica involucra, es un tema económico. El que tenga empleo y trabajo va a progresar su país. Y realmente el gobierno del MAS y los que vengan de aquí en adelante tienen que tener la perspectiva de que tienen que generar empleo. Ese es el primer punto. Y me parece transversal a todas las necesidades. Muy bien. Andrea Vallivian con nosotros desde una perspectiva del análisis político del gobierno en Bolivia. Y claro que sí, le decimos al presidente Evo Morales, le decimos a Bolivia, ocúpense de la economía nacional. Y la economía se desarrolla en base a puntos muy importantes, que son la desarticulación de la corrupción, por ejemplo, en la apertura de los mercados, de la libre empresa, el respeto al Estado de Derecho, que mencionaba aquí nuestra consultora, también el respeto a la propiedad privada, el respeto y la consolidación de la moneda como cambios que se van produciendo en una libertad financiera y económica, la apertura de mercados y sobre todo, y lo más importante para Bolivia y para América Latina, una libertad política que permita a los ciudadanos elegir a sus mandatarios y a elegir a sus congresistas y a quienes van a dirigir la nación desde el gobierno en las urnas y con toda la transparencia que se requiere para seguir un proceso democrático que necesitan todas nuestras naciones en América Latina. Muchísimas gracias, Andrea, y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Miguel. Buenas noches.